Esto espero que se acuerden. Una pregunta, chicos, para ir haciendo interactiva la clase. Este flujo molar, ¿cómo también se llamaba? Caudal. Correcto, caudal, ¿ya? Esto también se llamaba caudal, ¿ya? Listo. Hay otro nombre que espero que se acuerden también era el gasto. O sea, se llama también gasto a esto, ¿ya? Entonces, cualquiera de estos tres, de estas tres formas de representación, estamos hablando de flujo, ¿ya? Estamos hablando de flujo. Ahora, para poder saber, a ver, déjenme ver si es que esto vimos del otro semestre. Sí, sí lo vimos. De todas formas, les voy a especificar esto, ¿ya? Para nosotros poder saber las características de un sistema, o en otras palabras, el sistema tiene unas ciertas características que se llaman propiedades. Estas propiedades, bueno, pueden ser dos, ¿no? Pueden ser intensivas o extensivas. Ya, esto ya vimos. Ahora, a lo que quería llegar es a lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un sistema y conocemos sus propiedades en un momento dado, es decir, en un tiempo determinado, estamos averiguando, estamos conociendo el estado de dicho sistema. ¿Ya? Entonces, si este sistema que le podemos llamar sistema X, en un tiempo dado, tiene una temperatura, una presión y tiene un volumen, es decir, tiene unas propiedades en este tiempo 1, estamos conociendo el estado 1 del sistema X. Si es que a lo largo del tiempo este sistema, por acción de algún evento externo, cambia sus propiedades en el tiempo, estamos conociendo el estado del sistema X2. O bueno, me expreso de mejor manera, el estado 2 del sistema X. Entonces, este cambio que se da entre el estado 1 y el estado 2 se conoce como proceso. Ya, esto sí hablamos del semestre pasado, ¿de acuerdo? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? ¿Sí se acuerdan esta parte? ¿O tienen alguna inquietud con respecto a esto? Chicos. ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos con participaciones. Vamos a preguntarles un poquito. A ver, chicos, a ver, vamos con los que no les conozco primero. A ver, vamos con Yolanda. Dígame, profe. Yolanda, prende tu cámara, por favor. Así les voy a hacer para las participaciones, como les mencionaba, ¿ya? A ver, Yolanda. Define qué ha sido sistema, o qué te acuerdas de qué es sistema. Está apagado tu micrófono, Yolanda. Perdón, profe. De las que me acuerdo, de los sistemas que habían sistemas abiertos, sistemas cerrados, en la cual nos ayudaba a ver las propiedades de cada sistema abierto y cerrado. Bueno, va por ahí, ya. Gracias, Yolanda. A ver, vamos con Oliver. Oliver. No está Oliver. A ver, denme un segundito, por favor. ¿Me escucha? Sí, ahí sí te escucho. Ya te iba a poner falta. A ver, dime, Oliver. A ver, Oliver. Sistema No, espérate un segundito. Dame un ejemplo de un sistema. abierto o cerrado. Cualquiera, el que se te ocurra. Había uno que era sobre
para hacer los quesos, ese era como que un sistema abierto. Ya, listo. Ahora, para conocer las condiciones de un sistema, yo tengo que medir ¿qué? Las condiciones o características de un sistema. ¿Qué tengo que medir? La cantidad teníamos. Tengo que medir las propiedades. ¿Qué tipos de propiedades existen, Oliver? Las clases intensivas y extensivas. Ya, perfecto. ¿Cuáles eran las intensivas? El peso, el peso. No, es diferente eso, o sea, ese es el ejemplo, digámoslo así. Dime el concepto general de propiedades intensivas. Son las que se podían medir. Va por ahí, bueno, gracias, Oliver. A ver, vamos con Daniela. Daniela Urgiles. A ver, Daniela, ¿cuál es el concepto de propiedades intensivas? Bueno, se podría decir que una propiedad intensiva es aquella que no depende de la masa. Dentro de esas estaban, creo, la temperatura y la presión, entre otros. Ya, perfecto, muy bien, gracias, Daniela. A ver, gracias, Daniela. A ver, vamos con Charles Cabrera. Entonces, por eso voy a compartir ahora este video con ustedes para ir explicándole paso a paso cómo se maneja la estructura. A ver, Charles, dime un ejemplo, bueno, primero qué es y dime un ejemplo de propiedad extensiva, en cambio. Las propiedades extensivas son las que dependen de la cantidad de materia que... Ya, y dime un ejemplo. La masa. Ya, perfecto, está muy bien, gracias. Listo, chicos. Entonces, lo que estamos haciendo es un repaso de lo que ya hemos visto y estamos analizando en sí ciertos conceptos generales que ya, igual, que me imagino que han de haber hablado bastante. Ahora, me voy a brincar a una partecita que es la que me interesa que vean, que ya empecé a hablar y que vamos a fortalecer esto. A ver, en la última explicación vimos que en un tiempo determinado, o las condiciones o las características de un sistema en un tiempo determinado se llamaba estado. Entonces, por ejemplo, si es que es un tiempo 1, tenemos el estado 1. Las propiedades pueden ser extensivas o intensivas. Por ejemplo, esto ya vimos. Ahora, el rato que cambian las propiedades de acuerdo al tiempo, vamos a tener un estado 2. ¿Ya? Y este cambio de estado lo hemos llamado como proceso. ¿Ya? Ahora, espero que se acuerden lo de física 2, creo que es que vieron. A ver, las propiedades que nosotros casi siempre medimos es la temperatura y la presión volumen. ¿Ya? Entonces, en función de estas propiedades, que son las fáciles de medir, vamos a hablar de la siguiente forma. Cuando nosotros tenemos un proceso en el cual se lleva a cabo a temperatura constante, ¿cómo se llama, chicos? Isotérmico. Ya, isotérmico, perfecto. Ya. Cuando la presión es constante, ¿cómo se llama? Isobárico. 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 Cuando el volumen es constante, ¿cómo se llama? Isocórico. Ya, isocórico, correcto. O también se conoce como isométrico.
Ya, listo. Esto era a lo que querías llegar. Ahora verán. La razón por la cual cambia de estado un sistema es porque va a existir algún tipo de interacción con los alrededores. Esta interacción puede darse por una interacción de masa o puede darse por una interacción de energía. Pero al fin de cuentas, esta interacción que puede darse va a generar un cambio, ¿ya? Pero la pregunta del millón es, ¿por qué genera el cambio? Este cambio en las propiedades de aquí se va a dar debido a que de alguna u otra forma siempre hay intercambio de energía o bueno, en otras palabras, existe siempre una interacción de energía, sea por este lado de acá o sea por la masa, siempre va a haber una interacción de energía. El rato que cambia la energía del sistema, cambian sus propiedades. Obviamente va a haber casos particulares, pero en forma general podríamos aducir que el cambio de estado o un proceso que se lleva a cabo siempre va a estar asociado a la energía, ¿ya? Y en este sentido vamos a ver la importancia de estudiar los balances de energía o balances de energía. ¿Quién me puede decir cuál es la importancia de estudiar la energía en ingeniería ambiental? Bueno, no me acuerdo si es que esto ya hice con ustedes, pero el otro semestre. A ver, primero comencemos con algo. ¿Quién me puede decir un concepto de ingeniería ambiental? ¿O qué es ingeniería ambiental? A ver. Por ejemplo, ingeniería ambiental es para conseguir un desarrollo sostenible dentro del ambiente. Ya, un desarrollo sostenible, También ya. puede ser que ayude a ver los métodos o procedimientos para gestionar los impactos ambientales, sean estos positivos o negativos. Ya, perfecto, gestionar impactos ambientales. Ahora díganme un concepto o qué es lo que hace un ingeniero ambiental. Me dijeron dos razones. Díganme otra. Yo, profe, estudia los Dígame. problemas del medio ambiente. Sería como tomarle al medio ambiente como un ser humano. En el caso del ser humano, cuando se enferma, quien lo entiende es un doctor. En cambio, del medio ambiente, un ingeniero ambiental sería como su doctor, el que Ya, se encarga de darle tratamientos y todas esas cosas. perfecto, perfecto, muy bien. Ya, perfecto. Ese concepto es más o menos lo que les iba a decir, ¿no? La ingeniería ambiental proporciona profesionales que ayuden a curar a la madre tierra o a la naturaleza, en otras palabras. Entonces, en ese sentido, si nosotros como ingenieros ambientales vamos a ser los encargados primero de diagnosticar y después de remediar al medio ambiente, nosotros debemos tener presente o debemos conocer primero si es que existe una, digámoslo así, una contaminación, y esta contaminación puede ser energética o asociada a energía o en su defecto simplemente por un contaminante. Entonces, en ese sentido, conocer o tener las herramientas suficientes para saber estas interacciones, sea de masa o sea de energía, de un sistema y el proceso que se va a generar o el cambio que se va a generar en ese sentido, nos va a beneficiar para poder entender en sí cuáles vendrían a ser las medidas que nosotros debemos realizar para poder diagnosticar o remediar. Obviamente en este sentido nos vamos a enfocar más a remediar algún sistema que se ve perturbado. ¿De acuerdo? Entonces, ya conociendo la importancia del balance de energía, quiero llegar a este punto, o bueno, quería conversar acerca de esto, que es el famoso estado de equilibrio, ¿ya? Un estado de equilibrio no es nada más que el momento en el cual no existe o no se va a generar espontáneamente un cambio en el sistema. Entonces,
relacionemos este concepto con lo que estamos estudiando, que es ingeniería ambiental, ¿ya? Habíamos visto que un estado de un sistema, esto podríamos llamar que nuestro sistema es del ambiente. Entonces, si es que un estado se encuentra en equilibrio, sería un momento o un estado en el cual el ambiente no no va a cambiar espontáneamente su estado o va a permanecer con sus propiedades. Ese sería un estado de equilibrio. Ahora, el momento que nosotros perturbamos a nuestro sistema, que es el ambiente, con alguna perturbación, o en este caso podríamos llamar con algún contaminante, ¿ya? Estamos cambiando o estamos quitando el equilibrio del ambiente y estamos pasando a un nuevo estado. Ahora, la pregunta es, ¿creen ustedes que aparte de la composición, es decir, aparte de la masa, también va a existir un cambio de energía en el ambiente si es que estamos adicionando un contaminante? Creo que tiene que partir en la respuesta de que... Chicos. Cierta cantidad de energía, porque al hacer reacción el contaminante proporciona energía. Ya, perfecto. Sí, justamente siempre va a haber una interacción de energía. Entonces, el rato que estamos hablando de equilibrio, también podríamos hablar de un equilibrio termodinámico. Y aquí vamos a aclarar algo. Dentro del equilibrio existen, digámoslo así, varios tipos. Existe el equilibrio químico, que es el que nosotros ya conocemos, que es cuando los reactivos están en la misma cantidad que los productos. Vamos a tener el equilibrio termodinámico, que es cuando llegamos a un punto en el cual la energía permanece constante o no existe transferencia de energía. Y vamos a tener un equilibrio mecánico, que es en cambio cuando el sistema ya deja de moverse o no tiene movimiento, llega a un reposo absoluto. Entonces, en función de esto, nosotros, o bueno, al menos en ingeniería ambiental es necesario conocer el equilibrio químico y el equilibrio termodinámico. Este equilibrio mecánico no es muy necesario para nosotros, pero por lo menos tener conocimiento. Estos dos, ya. En ese sentido, o para eso, es lo que entra el conocimiento de balance de energía. Nosotros debemos saber en qué estado de energía se encuentra un sistema. Puede ser ambiente, puede ser un ecosistema, puede ser la fauna, la flora, etcétera, ¿no? Entonces, el rato que nosotros a través de balances de energía conocemos cuál es el estado de un sistema, podemos ver si es que por un contaminante se ha cambiado el equilibrio, sea el equilibrio químico o sea el equilibrio termodinámico. ¿Queda claro, chicos? Si vieron cuál es la interpretación o en qué sentido vamos a llevar la clase en este semestre, o vieron la importancia del balance de energía, ¿me entendieron, chicos? Profe, ¿puede repetir el equilibrio termodinámico, por favor? Claro, José. Equilibrio termodinámico no es nada más el momento en el cual un sistema va a llegar a un equilibrio en el cual ya no existe transferencia de energía o las energías van a ser constantes, ¿ya? Eso vendría a ser un equilibrio termodinámico. Bueno, esta pequeña introducción, a ver, en esta pequeña introducción, ¿qué más nos toca? Ah, ya. En esta pequeña introducción vamos a hablar ya un bosquejo, o vamos a dar un bosquejo de lo que nos toca en este semestre, que es el primer capítulo en donde vamos a hablar acerca de la temperatura.
A ver, ustedes ya en física vieron todo lo que es entalpía, energía interna y demás. Ahora sí, ya podemos hablar en forma general. Díganme, chicos, ¿qué entienden por temperatura? Tomando en cuenta que estamos hablando ya de temperatura porque vamos a empezar a ver qué cantidad de energía tiene un sistema. ¿Qué entienden por temperatura? A ver. Es como la medición de... Díganme, hablaron al mismo tiempo. ¿Pueden repetir, por favor? Bueno, buenas tardes. Yo creo que temperatura, o sea, sería una magnitud que nos permite medir la energía interna de un cuerpo. Ah, perfecto. Este es el concepto que quería escuchar. Es la medición de la energía interna. ¿Con qué letra se denota la energía interna? Con la U. Ya, correcto, con la U. Ya. Listo. Esto es lo que quería que me digan. Literal, era lo que quería que me digan. A ver, entonces, entendamos en sí, por partes, qué es la energía interna y después qué es la temperatura, a partir de la explicación de los estados de la materia. ¿Ya? Imaginémonos que tenemos un gas. En un gas, como ustedes saben, tenemos moléculas muy dispersas. En este gas no vamos a tener interacciones moleculares, van a ser prácticamente nulas. El hecho de que yo haya dibujado de esta forma no quiere decir que estas moléculas sean estáticas. Estas moléculas tienen un cierto movimiento. Por eso hemos hecho o hemos tomado el caso de los gases, para que se pueda entender. Los gases o las moléculas de los gases se mueven libremente hacia todas las direcciones dentro de un sistema que lo contiene, ¿no es cierto? Esa es una de las características de los gases. Entonces, estas moléculas o cada una de las moléculas en el estado gaseoso va a tener un cierto movimiento. Estos movimientos pueden ser de rotación. A ver, pongamos aquí primero movimiento. Puede ser de rotación, puede ser de traslación, puede ser de vibración, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, la energía que está asociada al movimiento la habíamos definido como energía cinética. Entonces, en otras palabras, la energía cinética de una molécula va a estar relacionada al movimiento de sus moléculas en el sentido de rotación, traslación, vibración, movimiento libre, potencial, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en otras palabras, cada una de estas moléculas de aquí va a tener una cierta cantidad de energía cinética, ¿ya? Entonces, podemos definir como energía interna a la sumatoria, a ver, pongámoslo así. La energía interna va a ser la sumatoria de las energías cinéticas a nivel molecular, ¿ya? O en otras palabras, va a ser la sumatoria de todas las energías a nivel microscópico, a nivel molecular. Eso viene a ser la energía interna. ¿Sí me entendieron? Sí, profe. Ya, chévere. Entonces, ya conociendo este concepto, ahora sí podemos generalizar y comparar con los tres estados de la materia. Con la explicación que les acabé de dar, ¿cuál de los tres estados creen que tiene mayor energía interna? El gaseoso. Gaseoso. Correcto. El gaseoso va a tener mayor energía interna que el líquido y a su vez el líquido mayor energía interna que el estado sólido. ¿Quién me podría explicar por qué? Porque en el estado gaseoso existe mayor movimiento de las moléculas. Ya, perfecto. Porque Mayor energía cinética. Exactamente, ¿no? Ya, el estado sólido tiene mayores fuerzas intermoleculares, entonces están más pegaditas. El rato que están más pegaditas es más difícil que se muevan, en otras palabras, ¿ya?
Esto está correcto. Ahora, ya que sabemos el concepto de la energía interna, que dijimos que era la sumatoria de las energías a nivel molecular, ahora veamos de qué creen que depende dicha energía cinética. En otras palabras, si es que tenemos un sistema o una molécula, ¿ya?, unida a otra molécula, ya. Aquí hay que tomar en cuenta que existen fuerzas intermoleculares. Vamos a ponerla así para que se entienda. Pero a pesar de que existen fuerzas intermoleculares, también sabemos que estas moléculas tienen un cierto movimiento. Entonces, las fuerzas intermoleculares le voy a poner con amarillo y el movimiento de las moléculas le voy a poner con verde. Ya. Ya, listo. Bueno, no le hice tan bonito, pero este va a ser la representación de la vibración. Suele hacerse así. Eso, ahí me salió mejor. Ya, este va a ser la representación de la vibración. Este movimiento puede ser rotacional o traslacional y este vibración. Pero también veíamos que tenía fuerzas intermoleculares, ¿no? A ver, ahora. Si es que yo a este sistema, es decir, a estas moléculas, les caliento, es decir, añado energía, ¿qué va a pasar con la temperatura de las moléculas? O bueno, del sistema. Primero hablemos del sistema. La temperatura va a aumentar. La temperatura aumentaría y entonces haría que las moléculas se muevan más rápido. Exactamente. El rato que aumentan la temperatura del sistema significa que las moléculas van a empezar a moverse mucho más rápido. Entonces, nosotros podríamos decir que la energía interna es una función ¿de qué? Del movimiento de las moléculas. Del movimiento, pero el movimiento de las moléculas era dependiente de la temperatura. Correcto, perfecto. Entonces vamos a tener esto. Esto creo que sí lo habían visto, ¿verdad? Me pueden solamente confirmar. No pasa nada si no lo han visto. Pero me pueden confirmar si es que esto ya lo han visto. Sí. Sí, ya, perfecto. Ya, entonces, esto simplemente sería un repaso para ustedes. Entonces, de ahí viene el concepto de temperatura, que no es nada más que la medición de la energía interna. ¿Ya? Ahora, vamos a añadir ciertos conceptos que necesito para que vayan, para empezar el semestre. ¿Ya? Ya sabemos qué es la energía interna. Ahora, tomen en cuenta este gráfico que les estoy marcando, este de las moléculas, ¿ya? Habíamos visto que si nosotros le añadimos energía a este sistema, ¿ya? Este sistema, en otras palabras, aumentaba su energía cinética. O en otras palabras, a su vez, las moléculas van a empezar a moverse más rápido, ¿ya? Entonces, dentro de este sistema, nosotros podemos decir que ya existe... ¿Qué tipo de energías nomás, chicos? O sea, antes de añadir esta energía de acá, ¿qué tipos de energías conocen en o han de haber analizado cuando se estudia esto de la energía interna? ¿Cuál es la energía asociada al movimiento? La energía cinética. Correcto. Entonces, de cajón, las moléculas ya tienen una energía cinética. Ahora, dijimos que para que se empiecen a mover más rápido las moléculas, o en otras palabras, para que aumente la temperatura, estábamos añadiendo cierta cantidad de energía. Entonces, no nos va a interesar de dónde viene esta energía por lo pronto. Pero esta energía la absorbe, pongamos el ejemplo de esta molécula. Entonces, el rato que esta molécula absorbe la energía que le estoy proporcionando, la energía cinética de esta molécula empieza a ser más grande, o sea, empieza a aumentar. Esta energía que se le adicionó a esta molécula genera más movimiento.
El rato que se mueve más rápido esta molécula, transmite esta energía a la molécula que se encuentra a su lado. Es decir, el rato que ya empezó a moverse más rápido esta, debido al movimiento de esta molécula, llamémosle 1, va a empezar también a moverse más rápido la molécula 2. Puede ser por vibración o en su defecto avanzaron a chocarse las dos moléculas y generó la transferencia de energía entre 1 y 2. Entonces, el momento que nosotros tenemos esta energía que me ayuda a elevar la temperatura de un cuerpo, vamos a tener una energía sensible. No sé si analizaron esto el otro semestre. ¿Vieron qué era la energía sensible? No. Ya. Entonces, definamos esto. La energía sensible vendría a ser la energía que me sirve para generar un diferencial de temperatura. Y es la explicación que les estaba dando. Si es que yo tengo estas moléculas y le adiciono energía, esta energía que adicioné se convierte en energía cinética de esta molécula 1. Pero si es que la molécula 1 se empieza a mover bien rápido, genera también el movimiento más rápido de la molécula 2, transfiriéndose esta energía. Entonces, esta energía que me sirve para aumentar la temperatura de un cuerpo se conoce como energía sensible. ¿Sí quedó claro? ¿Puede repetir el concepto de energía sensible, por favor? Ya, permítanme solo un segundito. Denme 2 minutos, por favor. Aló, Diego, ¿qué más? ¿Cómo vas? ¿Cómo te va? Y aquí vamos a ver los problemas ¿Cuáles son los problemas educativos? En la raíz, malnutrición marginal. Sí, aquí dice delante detrás. Se une a la raíz, no se une. La raíz no cambia. La raíz no se modifica. Se une a manera de complemento. Y tiene significado principal. Es como palabras. Delante de la raíz y nosotros a eso preunimos. Es igual cuando se voy al preuniversitario. Ya, listo, yo ya te lo hago para la tarde. Ya, listo, ya más bien, muchas gracias. Chao, chao. Ya, listo, chicos. Ahora sí, permítanme. Les decía que esta energía que se conoce, esta energía que me sirve para elevar la temperatura de un cuerpo, se conoce como energía sensible, ¿ya? O el concepto de energía sensible, ¿cuál sería? La energía necesaria para generar un diferencial de temperatura en un sistema. ¿Ya? ¿Ahí sí quedó mejor? Profe, entonces en todo sistema que entra energía ya por sí va a tener energía sensible porque siempre va a subir la temperatura. Claro, o sea, a ver, aquí aclaremos algo. Si tenemos un sistema en donde no existe ninguna interacción ni de energía ni de masa, vamos a tener una temperatura, digámosle, en el estado 1. El momento que a este sistema yo le aumento energía, acuérdense del principio de conservación de la energía. Esta energía que está entrando tiene que transformarse en algo, ¿no? Entonces, la energía que yo adiciono se va a convertir en energía cinética de las moléculas, lo que genera el incremento de la temperatura, tal cual tú me estás diciendo. ¿Sí? Creo que eras Luis, creo que me estabas preguntando.
¿Sí? ¿Entendido? Sí, profe, gracias. Entonces, en sí, la energía sensible sería en función de la energía cinética. Ya. Bueno, no quería adelantarme tanto, pero está bien. A ver, la energía entonces sensible va a estar acorde a la cinética de las moléculas. Está correcto lo que me dices. Pero ya analizamos en el concepto de la energía interna también que la energía cinética era una función de la temperatura, ¿no es cierto? Entonces, esta energía sensible va a ser una función de la temperatura o del diferencial de temperatura en este caso, no específicamente de una temperatura dada. ¿Sí me entendiste? ¿Sí? Sí, sí, profe. Gracias. Ya, chévere. Listo, ahora verán. Sigamos en el mismo caso de aquí. Dijimos que esta energía que estábamos adicionando ya me sirve para mover a estas moléculas de aquí. Ya vimos que elevaba su temperatura debido a este mayor movimiento, ¿no? Ahora, imaginémonos que la fuente de energía es infinita. Entonces yo añado y añado y añado energía. El rato que yo consigo añadir suficiente energía para romper esta fuerza intermolecular de aquí y de aquí, yo lo que estoy generando es que esta molécula adquiera suficiente energía como para cambiar de fase, para que se pueda separar de esta estructura, de lo que está, digamos en estado líquido, ya, un ejemplo, estado líquido, de lo que está en forma de líquido, esta molécula avance a romper las fuerzas intermoleculares o avance a ganarles a las fuerzas intermoleculares y pueda tener suficiente energía como para pasar desde el estado líquido al estado gaseoso. Entonces, esta energía que yo utilicé para generar un cambio de fase se conoce como energía latente. ¿Sí? ¿Sí quedó claro esa parte, chicos? Chicos. ¿Cómo concepto le ponemos que es la energía necesaria para cambiar de fase? Exactamente, ese sería el concepto. La energía latente es la energía necesaria para cambiar de fase, porque avanza a vencer las fuerzas intermoleculares. ¿Ya? ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Ya, chévere. Bueno, yo de lo que me acuerdo alguna vez que estaba conversando, me parece con Josette, esto también ya lo habían visto en física, ¿no? O bueno, no lo habían visto como energía, sino tal vez como calor. Pero esto me acuerdo que ya lo habían por lo menos tanteado en física. ¿Tienen alguna inquietud con respecto a esto? Chicos, ¿alguna inquietud? Profe, ¿cuál es la diferencia entre calor y energía? No va a haber mayor diferencia. Y justo para poder explicar el concepto de calor y los tipos de calor, estoy haciendo esta explicación. Está muy bien, José, pero dame un segundito. Ya cuando lleguemos a calor, ahí es donde quiero abordar ese tema. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Ya, si es que no hay dudas, una aclaración. Tomen en cuenta que todo esto que hemos estado haciendo, toda esta explicación que les he estado dando, todo es a nivel molecular. Por eso hemos estado diciendo en cada momento la molécula, las fuerzas intermoleculares, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo que sí se tienen que acordar siempre es esto. La energía interna es la sumatoria de las energías a nivel molecular y la energía interna es una función de la temperatura, o viceversa, ¿no? La temperatura es una función del aumento de la energía cinética de las moléculas.
¿Sí queda claro esto, chicos? Chicos. Sí, ¿De acuerdo? Ya. Listo. Ahora sí. Si es que no hay dudas, sigamos. Ahora. Ya les expliqué qué era la energía interna, ¿no? Con un poquito más a detalle, digámoslo así. Ahora, hablemos específicamente ya de la temperatura como una propiedad. ¿Ya? Entonces, la temperatura, o mejor dicho, a la temperatura, nosotros la podemos medir ¿con qué instrumento, chicos? Termómetro. 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 Ya. Listo. ¿En qué principio se fundamenta el termómetro? ¿Quién sabe? ¿Cuál es el principio o el fundamento para el funcionamiento del termómetro? Que la energía de un cuerpo traspasa al material del termómetro, lo cual hace que se eleve. El mercurio creo que es, sí, el mercurio. Sí, el mercurio. Bueno, el mercurio se dilata, Cuando se etcétera. dilata. Ya, perfecto, muy bien. Ese principio se basa en una ley de la física, de hecho en una ley de la termodinámica, que es la ley cero de la termodinámica. La ley cero habla acerca del equilibrio térmico. ¿Ya? Que un cuerpo de mayor temperatura le transfiere a un cuerpo de menor temperatura. Perfecto, exactamente es eso. Un cuerpo de mayor temperatura, si se le pone en contacto con un cuerpo de menor temperatura, dicho cuerpo de mayor temperatura va a transferir su energía al de menor temperatura. ¿Hasta qué? ¿O hasta cuándo? Hasta cuando las temperaturas de los dos lleguen a ser iguales. ¿Sí? En eso se fundamenta el termómetro y es la ley cero de la termodinámica o lo que se conoce como equilibrio térmico. En sí, esta ley cero lo que me dice implícitamente es que siempre la transferencia de energía se da del más caliente al menos caliente. Eso hay que tener en cuenta. ¿Hasta cuándo se cumple con esta condición de que las temperaturas son iguales? ¿Ya? Ese es el principio en el cual se fundamenta, ¿no? Por favor, mejor dicho, sáquenme de una duda. ¿Esto ya vieron en física, la ley cero de la termodinámica o no? De cierta forma, sí. Ya. ¿Vieron calorimetría? No. No, profe. No, profe. Ya, perfecto. Ya, no hay problema. Entonces, a ver. Bueno, esto hagámosle cuenta que es una pequeña introducción a lo que después vamos a ver dentro de calor, ¿ya? Tendrán presente todo lo que les he dicho el día de hoy para la siguiente clase que ya comenzamos normal, ¿no? Ahora verán. Si bien es cierto, lo más común de decir es que la temperatura se mide con un termómetro y está bien, pero hay que tomar en cuenta que este instrumento de medida de la temperatura es solamente a escala, digámoslo así, de laboratorio o a escala pequeña. No vamos a poder medir, por ejemplo, un tanque de 1000 litros. No vamos a poder medir la temperatura de un tanque de 1000 litros con un termómetro. Sería algo absurdo porque necesitaríamos que un operador coja y se cuelgue de algún lado y ponga el termómetro en el tanque, ¿no? Entonces es algo irrisorio. En ese sentido, nosotros vamos a tener otros instrumentos o otros dispositivos que me ayuden a medir la temperatura a nivel, en cambio, industrial. Entonces, cuando tenemos ya aplicaciones industriales o, en otras palabras, aplicaciones más grandes,
tenemos otros dispositivos de medida. Por ejemplo, las termocuplas. No me acuerdo si esto hablé con ustedes del semestre pasado. ¿No les mandé a consultar acerca de esto? No, profe. ¿No? Bueno. No, sí. Profe, ¿podría repetir, por favor? Ya les repito, solamente contéstenme si es que esto vimos del semestre pasado. No lo escuché. Ya, listo. Bueno, voy a repetir entonces. Les decía que, bueno, estamos hablando de temperatura, ¿no? Ya como una propiedad, no en el análisis a nivel microscópico como lo hicimos antes. Ahora lo estamos viendo ya a nivel macroscópico y de hecho estamos viendo cómo medir a esta propiedad. Entonces empezamos hablando de que el instrumento de medida más común es el termómetro, que se basa en la ley cero o en el equilibrio térmico. Ahora, les especificaba que este termómetro, en otras palabras, es a nivel doméstico, a nivel de laboratorio, es para algo chiquito. Si es que nosotros ya nos orientamos, en cambio, a nivel industrial, hay que tomar en cuenta que existen otras formas u otros dispositivos de medida de la temperatura. Y les ponía un ejemplo, que son las termocuplas. Hay otros, por ejemplo, que se llama el termostato. Hay otro que ahora, con esto de la pandemia, es bastante conocido, que es el pirómetro. Y así podemos enumerar un par de más instrumentos de medida, pero vamos a basarnos en estos tres. Entonces, estos dispositivos hacen lo mismo que el termómetro, miden la temperatura de un cuerpo, pero su principio es diferente, ¿ya? Y cada uno tiene sus diferentes aplicaciones, ¿ya? Entonces, un pequeño trabajo para la siguiente semana, chicos. Quiero que vayan a hacer una pequeña consulta en donde especifiquen qué son las termocuplas. A ver, aquí les voy a poner qué es. Y van a poner cuál es el principio de funcionamiento. ¿Ya? De cada uno de estos, de las termocuplas, del termostato y del pirómetro, que es principio de funcionamiento. Y aparte de eso, también pónganme una pequeña foto o un gráfico, ¿no? Ya, esto es lo que vamos a hacer para la siguiente semana. Entonces, estos son instrumentos, como les decía, que ya me sirven a nivel industrial y de hecho hay termocuplas que pueden servir en rangos de temperaturas, puede servir para medir desde temperaturas criogénicas hasta temperaturas mayores a los 1000 Celsius. Entonces, es algo medio interesante y más que otra cosa para que tengan conocimiento ya en aplicaciones industriales. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Ya, perfecto. ¿Qué más? Bueno, ya hablando en cambio de la escala de medida de la temperatura, vamos a tener, obviamente dependiente del sistema que estemos hablando, una escala, ¿no? En el sistema internacional, ¿en qué medimos la temperatura, chicos? Kelvin. Kelvin. Perfecto. Ya. Y en cambio, en el sistema inglés. Fahrenheit. ¿Seguros? ¿Alguien que me diga? No son en Berkins. Sí, correcto. Entonces, esto hay que tener presente, ¿no? Ahora, si, por ahí me mencionaron acerca de los Fahrenheit, aquí en el sistema inglés. En cambio, en el sistema internacional podríamos hablar de los Celsius. ¿Cuál es la diferencia entre los Celsius y los Kelvin, por ejemplo? ¿Quién me puede decir? Que el Kelvin tiene el cero absoluto, como se le dice. Ya, perfecto. Son escalas absolutas. De hecho, así se llaman. Estas dos son escalas absolutas, mientras que estas utilizan referencias. Por ejemplo, la escala Celsius utiliza como referencia el punto de solidificación del agua, que es los 0 Celsius, y el punto de evaporación del agua, que son los 100 Celsius. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Dentro de termodinámica,
siempre, siempre, siempre trabajaremos en Kelvin o en Rankine, es decir, en temperaturas absolutas. Eso tendrán presente. Todo lo que son conversiones tendrán, bueno, vendrán repasando porque sí hemos de utilizarlo, especialmente de lo que son de Kelvin a Celsius, de Kelvin a Fahrenheit y de Fahrenheit a Rankine. ¿De acuerdo, chicos? Ya. Entonces, hemos estado viendo algo acerca de la temperatura, ¿no es cierto? Estamos hablando acerca de la temperatura. A ver, permítanme un ratito, ya me paso a la otra presentación de una vez. A ver, déjenme ver dónde tengo. ¿Qué dicen ustedes? Perfecto. Como no dicen nada, el silencio es elocuente. Están completamente... A ver, denme un segundito. Que tenga una buena tarde. Mañana espero este trabajo. No va a salir con el pretexto que Margarita estoy desde el teléfono de la computadora, de la máquina. No se me quiere abrir. Denme un segundito, chicos, porfa, que no se me quiere abrir el documento, ¿ya? Bueno, chicos, hagamos una cosa, nos vamos a quedar hasta ahí, no se me abre la presentación, parece que ha estado con virus y no se me abre. Entonces, este repaso que hemos visto, por favor, tomen en cuenta para la siguiente semana, en el cual ya vamos a comenzar con lo que es calor, con lo que es trabajo y un poquito más ya de lo que es balance de energía. Igual, por favor, vengan leyendo para la siguiente semana lo que es entalpía, lo que es calor específico para los diferentes estados, es decir, sólido, líquido y gaseoso. Eso, por favor, chicos, ¿ya? Inge, una pregunta. Dígame. ¿El deber es a computadora o a mano? Ah, bueno, lo pueden hacer en computadora, ¿no? No tengo ningún contratiempo, igual lo pueden hacer a mano, no pasa nada. Lo que sí, como les había mencionado, tienen que hacerlo incluyendo citas y bibliografía. ¿Sí? Ya, Inge, gracias. Inge, disculpa, ¿me podría hacer un favor también? Claro, dígame. Es que lo que pasa es que aquí en mi casa se está yendo el internet cada rato y me podría ayudar, una, con la asistencia y dos, me podría repetir el deber porque justo en ese momento se fue como que el internet. Ya, el deber es una consulta acerca de instrumentos de medida, instrumentos de medida de la temperatura a nivel industrial. Por ejemplo, termocuplas, termostatos y pirómetros. Tienes que poner qué son, tienes que poner el principio de funcionamiento y un gráfico, una foto. ¿Ya? Chicos de mi vida, les quiero con el alma, un abrazo para que hagas. Perdón, no te escuché. No te escucho bien, se te entrecorta. No se olvide, tener todo listo para mañana. Muchas gracias. ¿Me escucha? Ahí sí, un poquito mejor. Ya. ¿La foto también va referenciada a ingeniero? Perdón, Le escribo, ya le escribo. Sí, escribe, por favor, Nayeli, gracias. Listo, chicos, entonces... Decía que si la foto va... ¿Cómo es? Referenciada. Todo lo que saquen de un autor que no sean ustedes, de ley tiene que ir referenciado. O bueno, citado por lo menos, ¿no? Ya, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. Nos vemos la siguiente semana. Inge, ¿y la asistencia? Ya te ayudo, tranquilo. Ya, muchas gracias.